el tema que el Padre me puso en esta mañana. Bueno, vamos a hablar sobre el libro, o vamos a leer el libro de Segunda de Samuel 17, del 1 al 4, del 6 al 7 y del 11 al 14. Vamos a estar dando brincos. Amén. Segunda de Samuel 17. Y el tema es: Dios va a confundir a tus enemigos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Segunda de Samuel 17, del 1 al 4, del 6 al 7 y del 11 al 14. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Ahitofel dijo a Absalón. Ahitofel era un consejero de David, pero aquí se convirtió en un consejero de Absalón. Este fue cuando Absalón tomó el control del reinado de su padre, cuando usurpó, cuando robó el reinado de su padre. Entonces dice así: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón. Absalón era el hijo de David, y a todos los ancianos de Israel. Vamos a brincar al 6-7. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: Así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Vamos a brincar al 11. Dice: Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y las arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque, ¿qué dice? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. En esta historia podemos ver que hay un consejero, Ahitofel. Ahitofel era un consejero de David. Pero cuando el hijo de David, Absalón, toma el reinado sin haber sido puesto en el reinado de Israel, Ahitofel se pone como consejero de Absalón. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que Urías fue enviado a la guerra y lo mataron por orden de David. Pero ahí mismo muere el hijo de Ahitofel. ¿Ok? Lo pueden leer.
En casa lo van a leer. Muere, y por eso Ahitofel se vuelve contra David. Entonces, en esta historia vemos que Ahitofel dice en el 14 que él estaba dando un consejo acertado a Absalón. Pero Dios no lo quería así. ¿Por qué? Porque Dios sabía quién era David y conocía el corazón de Absalón. A David, el que lo había puesto en el reinado fue Dios. No, David se puso a sí mismo. Entonces Absalón estaba haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo, no era el lugar que le tocaba tomar el reinado. Entonces él lo hizo incorrectamente y eso desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque en sí no estaba en contra de David, estaba en contra del llamado de David. Entonces el llamado de David se lo había dado Dios. Entonces Absalón no se estaba dando cuenta que Absalón estaba en contra, no de David, sino de Dios. Amén. Por eso dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el 14, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo, Dios sabía que ese consejo era acertado, que David estaba cansado y por ende lo podían matar, de Ahitofel se frustrara. Por eso le puse este tema: Dios va a confundir a tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, no hay enemigo que pueda contra ti. Dios va a hacer todo lo posible, va a frustrar todo plan diabólico que venga en tu contra. Amén. Por eso es que cuando el rey de Asiria manda a su ejército a apresar al profeta Eliseo, dice que su criado se espanta, dice, no, wow, todo el ejército está aquí en contra de nosotros. Pero le dice, no, tranquilo, que nosotros no estamos solos. ¿Estamos con qué? Con el ejército de Jehová. El ejército de Jehová acampa alrededor de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos solos aquí. Por eso es que cada plan, cada estrategia que el enemigo quiera utilizar en contra de nosotros va a tener que ser frustrado, siempre y cuando no esté en los planes de Dios. Porque hay cosas que Dios va a permitir y hay otras cosas que Dios no lo va a permitir. Amén. Entonces, cuando Eliseo baja y dice, y comienza a hablar con ellos, pero antes de eso oró. ¿Para qué? Para que los ojos de todos los soldados fueran cegados. Y por eso que cuando habla con ellos les dice, ¿a quién buscan? Él dice, ese está por allá. Y dice que los llevó a otra ciudad. ¿Por qué? Porque Dios, cuando no es tu tiempo de morir, cuando Dios todavía tiene planes contigo, Dios va a hacer lo posible para confundir a tus enemigos. Ya sea que los calle, ya sea que los ponga ciegos, ya sea que ellos mismos se maten. Y en esta historia de Ahitofel podemos ver que cuando se dio cuenta, si leen más adelante, porque es bastante, no le quería leer todo, pero si se dan cuenta, Ahitofel se mata, y se mata solo. ¿Por qué? Porque él también estaba en contra de Dios, porque él estaba en contra del rey que Dios había puesto. Entonces, por ende, estaba en contra de Dios. Y si seguimos leyendo, no solamente Absalón murió o fue asesinado, sino también Ahitofel. Ahitofel se mató solo. Dice que fue a su casa y de ahí se agarró y se mató. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba en contra de David. No era así. Estaba en contra del Dios que lo había llamado a David, o el Dios de David. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque gente, a veces pensamos que estamos solos y no estamos solos. Mucha gente piensa que uno camina solo y no camina solo. ¿Cuántas veces
una vez escuché una historia. Dice que había una calle, creo que en República Dominicana, que era toda oscura. Y dice que había un hombre que siempre que había una muchacha que pasaba por ahí, abusaba de ellas sexualmente. Dice que una vez pasó una muchacha que venía de la vigilia, eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que iba para su casa. Dice que ese muchacho se acerca a la muchacha, la ve de lejos, se acerca a ella, pero dice que atrás de ella ve a un hombre grande, a un hombre corpuloso. Dice que él no sabía cómo explicar que eso era, pero sabemos y entendemos nosotros que eso era Dios guardando a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a desamparar a ningún hijo, nunca va a dejarnos solos, nunca nos va a dejar que cosas acontezcan si no están escritas en el plan divino de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso que en Isaías 54:17, vamos a ir al libro de Isaías 54:17. Miren lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Isaías 54:17 dice: ninguna ¿qué? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, el enemigo, Dios lo va a dejar que el enemigo forje el arma, trate de atacarte, trate de hacer algo contra ti, pero no le va a prosperar. ¿Qué significa prosperar? No va a hacer bien, no te va a llegar, no va a dejar, no va a permitir Dios que te toque. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Ese es el Dios grande. Por eso es que Dios deja que el diablo sea diablo. ¿Para qué? Para Él mostrar su gloria. Muchas veces nuestros enemigos, hay gente que nos puede estar odiando. Hay gente que puede tener riña con nosotros y nosotros ni siquiera lo sabemos. Hay gente que nos puede estar haciendo brujería. Hay gente que puede estar haciendo mal para cada uno de nosotros. Pero Dios los deja que hagan todas sus cosas, todas sus mejunjes, todo lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para mostrarles a ellos y mostrarnos a nosotros de que Dios está con cada uno de nosotros y que lo que ellos están haciendo no va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos cuida. Aún dice que cuando nosotros dormimos, Él cuida de nuestra alma, Él cuida de nuestro espíritu, porque si el espíritu se va de nosotros, ya nosotros no amanecemos con vida, porque dice que el espíritu regresa al Padre. Solo quedaría el cuerpo y el alma. ¿Con qué vida? Si el espíritu es el que nos da la vida para poder movernos, para poder ir, para poder caminar, para poder ir a trabajar y todo eso. Porque sin espíritu fuéramos nada. Por eso es que cuando creó a Adán, lo hizo del ¿qué? Del barro, ¿verdad que sí? Formó el muñeco, pero tuvo que soplar espíritu, porque si no, nunca hubiese sido Adán, si no hubiese sido un muñeco nada más de barro. Entonces necesitaba tener vida, y la vida lo da el espíritu. Amén. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmo 91:7. Salmos 91:7. ¿Qué dice ahí? Salmos 91:7. ¿Están ahí? ¿Qué dice ahí? Salmos 91:7. Dice: caerán a tu lado ¿qué? 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
O sea, Dios nos está mostrando de que vamos a ser atacados todo el tiempo, pero que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y si nosotros decimos que Dios tiene el control, es porque Él sabe lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él va de futuro a pasar, a presente, a pasado. Él sabe los tiempos. Nosotros somos los que vamos de pasado, ya vivimos nuestro pasado, ahora estamos en nuestro presente y vamos a averiguar el futuro de nosotros. Pero Dios ya lo sabe. Por eso dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Dejemos que la gente sea gente, que el diablo sea diablo. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, es contra demonios que tenemos esta lucha. Entonces dejemos que el diablo sea diablo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios. Porque dice la palabra, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de ti. Es simple. Pero lo principal que tenemos que hacer es que someternos a Dios. Porque Dios va a confundir a nuestros enemigos, pero necesitamos nosotros someternos a Él. Ese es nuestro único trabajo y lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios, estar siempre pegados a Él. Por eso es que cuando Daniel lo metieron en la fosa de los leones, él lo único que hizo es estar sometido a Dios. Estuvo orando a Dios. Sabía la situación. Imagínense que usted lo encierre en este cuarto con 2, 3 leones. Usted solito acá con 3 leones, lo primero que va de la puertita va a decir, no, yo no quiero entrar ahí. Pero a él no le quedaba otra opción. ¿Por qué? Porque Dios permitió que el diablo forjara el arma, pero no le prosperó. ¿Por qué? Porque salió vivo. Salió, como dicen, vivito y coleando. Ese no tuvo problema. Pero lo único que hizo fue estar conectado con su Dios. Fue estar orando a Dios. ¿Por qué? Porque si él no hubiese orado, quizás se lo hubiesen comido los leones. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que estar conectados siempre a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que ninguna arma, todo lo que el enemigo planee en contra de nuestra vida, no prospere. Amén. Entonces vamos a ir a Esther. El libro de Esther. El libro de Esther 7. Del 9 a 10. Aquí habla de una historia de un hombre llamado Amán. Dice que él tenía una riña contra los judíos. Tenía un odio, por decirlo así, un rencor contra los judíos. ¿Por qué? Porque veía que los judíos, especialmente Mardoqueo, que era judío, obtenía el favor del rey. Y él quería ser más, quería ser el visto, quería ser el que todo lo podía, literal quería ser la mano derecha del rey. ¿Ok? Pero vemos en esta historia que dice que él preparó una horca para una como soga. ¿Para qué? Y dijo, y él creía que con esa soga a Mardoqueo es que lo iban a colgar. Pero miren cómo es Dios. Por eso les digo, Dios va a confundir a nuestros enemigos. No importa dónde vayamos, no importa dónde nos encontremos, porque Mardoqueo le fue fiel a Dios en todo momento, en todo lugar. Él nunca se dio por vencido, siempre estuvo de la mano, agarrándose de la mano de Dios. Y por eso Dios confundió a su enemigo. Y miren, vamos a leer Esther 7 del 9 al 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey:
he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo ¿quién? Que hizo Amán. ¿Para quién? Para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo ¿en qué? En ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Se dan cuenta? Los planes del diablo eran matar a Mardoqueo, pero los planes de Dios eran salvar a Mardoqueo y matar al diablo. Entonces eso, nosotros tenemos que estar seguros de quién es nuestro Dios, porque Él siempre, si nosotros somos hijos leales, hijos fieles, hijos ejemplares delante de Él, que lo honramos y glorificamos su nombre en todo tiempo, Él nos va a defender. Él va a hacer las cosas a nuestro favor. Por eso que en Génesis 50:20 habla de José. Vamos a ir a Génesis 50:20. Habla de José. ¿Cuántos saben que la historia de José, que los hermanos lo vendieron, hablaron mal, lo odiaron, lo calumniaron, hicieron de todo? Pero miren lo que Josecito le respondió. ¿Por qué? Porque José se le fue revelado lo que el plan de Dios, el plan divino de Dios para su vida. Y dice Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, los hermanos de José pensaban que desapareciéndolo se iba a acabar José, pero Dios tenía un plan maravilloso en la vida de José. Tenía un plan divino, un plan que ya se había escrito en la eternidad para la vida de José. Quizás José tampoco lo entendía en ese momento, pero cuando llegó a gobernar dijo: wow, o sea, mis hermanos me tuvieron que vender porque era el plan divino de Dios que yo me alejara de mi tierra, ¿verdad? Que yo me alejara de mis padres, porque Jacob era el amado de Jacob, José era el amado de Jacob. ¿Por qué? Porque todos los hermanos eran sinvergüenzas, mentían, hacían cosas incorrectas, pero José era un hombre leal, un joven leal. Entonces agradaba el corazón de su padre, pero él entendió también que tuvo que ser apartado. ¿Para qué? Para cumplir un propósito divino de Dios. Entonces, ¿los confundió a los hermanos? Claro que sí, porque ellos pensaron que era matarlo, venderlo, y nunca más lo iban a ver. Eso es lo que ellos pensaron. Pero cuando llegaron a Egipto, que hubo la sequía, que ya no había fruto, no había nada para comer, cuando llegaron dijeron, ni siquiera supieron que era José, porque José ya hablaba el árabe, porque en Egipto hablan el árabe, y sus hermanos hablaban hebreo, y todavía traen un intérprete. Imagínense ustedes, sus hermanos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba confundiendo aún a sus hermanos. Los confundió. Cuando llegaron no sabían al principio, hasta que Él les dijo que era José. Ven, entonces Dios tiene unos planes tan maravillosos, es un Dios de planes tan detallista, que hasta aún nosotros nos volvemos locos. ¿Por qué digo esto? Muchas veces Dios va a hacer cosas en nuestras vidas que aún nosotros, no solo nuestros enemigos, se confunden, sino nosotros también, porque decimos, pero ¿cómo Dios hizo las cosas? Pero no era así como debía ser, y comenzamos a hacer la matemática de nosotros,
comenzamos a inventar historias nosotros, que quizá fue así, fue asá, fue aquí, fue allá, pero no, Dios nunca nos va a mostrar eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarse, quiere ser Él. Amén. Vamos a ir al libro de Números 24. Números 24, del 10 al 13. Y esto habla de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Y Balac era un rey, el rey de Moab. Y moabitas y judíos no se llevaban, o israelitas no se llevaban. Entonces tenían una guerra ellos. ¿Y qué pasa? Aquí podemos ver que Balac, el rey de Moab, contrata a Balaam. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios. Y va ese rey y le ofrece de todo a ese profeta. Y dice, ok, la primera vez déjame consultar a Dios. Le dice Dios, no lo hagas. La segunda vez, no lo hagas. La tercera vez, y ese rey insistía. ¿Por qué? Porque sabía que este hombre, Balaam, tenía la autoridad dada por Dios de bendecir o maldecir al pueblo. Pero la autorización de Dios fue que bendijera a su pueblo, no que lo maldijera. Entonces, Balac fue usado por un espíritu inmundo. ¿Para qué? Para que le dijera a Balaam que maldijera al pueblo de Dios. Y no fue así. Porque no se hace lo que el diablo dice que se tiene que hacer en nuestra vida, sino se hace lo que Dios ya determinó para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a leer Números 24 del 10 al 13 y dice así: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam. Ahora el rey de Moab se enojó con el profeta. ¿Y por qué? Dice, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. ¿Se dan cuenta que llama al pueblo de Israel o el pueblo de Dios enemigos? Y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. O sea, el rey de Moab quería que los maldijeran. Y este profeta ya los había bendecido. ¿Cuántas veces? No 1 ni 2, 3 veces. Y estaba enojado. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Mire lo que le dice el rey de Moab. Te iba a honrar al profeta, pero ahora Dios te ha quitado la honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. O sea, ya le había dicho. O sea, Balaam ya le había dicho a los mensajeros de Balac que así le llenen una casa de oro, le llenen de todo. Él tenía que hacer lo que Dios le había dicho. No era lo que él quería. Pero este rey insistía tanto en que este profeta lo maldijera al pueblo de Dios. Y él le decía, ok, voy a consultar a Dios. Siempre le decía eso. Si ustedes leen el 24, el 23 y el 24, van a leer que él le decía, Balaam, el profeta de Dios, le decía, ok, voy a consultar a Dios. Él le decía, no, Dios no me ha dicho eso. Y de ahí venían con mejor oferta. Le decía, mira, te vamos a dar esto, el otro. Ok, voy a consultar. Los estaba tonteando, los estaba confundiendo, los estaba haciendo perder su tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el 24 aquí el profeta? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Y el 13 dice, si Balaam me diese su casa llena de plata y oro,
yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. O sea, le está diciendo, yo se los había dicho, pero ustedes, burros, no me querían escuchar. Y este es más burro que iba a consultar a Dios, sabiendo la respuesta de Dios ya, que Dios ya había determinado bendecir a su pueblo. Por eso es que muchas veces gente va a querer maldecirnos, va a querer hacer cosas en contra de nuestra propia vida. Pero ya lo que Dios determinó para nuestra vida, eso es lo que se tiene que hacer y punto. ¿Por qué? Porque nuestra historia no se está escribiendo aquí, ya se escribió en la eternidad. Nosotros solamente somos los actores de una película que ya se escribió, solo la estamos viviendo. Es como una telenovela. Esa telenovela, nosotros vemos serie 1, serie 2, serie 3, serie 4 y el director ya lo vio todo. Y hay gente llorando por la serie 1, que mi Fernando se murió, que esto se vivió, que estos se enamoraron, que esto... Y el director dice, ay Dios mío, y esta gente está más confundida porque lloran un día, se alegran otro día, tan alegres, tan tristes, y a veces hasta se deprime. Gente se deprime viendo esa película. Y el director dice, tiene que acabar así. Y de ahí vemos que al final los actores se casan, tienen hijos, viven una vida feliz. Se acabó. Ese es el director de nuestra vida, es Dios. El director de nuestra vida es Dios. Entonces, pero nosotros estamos viviendo la historia. Nosotros estamos viviendo la película. Somos los actores de una historia que Dios ya escribió. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Romanos 8, 31. Miren lo que dice Romanos 8, 31. ¿Qué dice Romanos 8, 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios es nuestro guarda, si Dios es el que nos cubre, es el que nos protege, es el que está con nosotros, el que camina con nosotros, ¿acaso hay alguien que pueda detener a Dios? ¿Acaso hay alguien que Dios diga, sí, no, tranquilo, no pasa nada? No. Por eso es que Saulo, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, no sabía ni entendía que Dios estaba cubriendo a cada uno de ellos. ¿Hasta que qué? Hasta que se les mostró. Literal tuvo un encuentro con el Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Tú eres al quien tú persigues, le dijo. ¿Verdad que sí? No le dijo, tú persigues a los cristianos, no. Tú me estás persiguiendo a mí, le dijo. Lo mismo hizo Aitofel. No estaba persiguiendo a David, estaba persiguiendo a quién? A Dios. Estaba literal queriendo matar algo que Dios todavía no le había dado muerte. Y lo mismo pasó con Absalón. Absalón quería matar algo que todavía estaba vivo. Y Dios no le había dado muerte todavía. Por eso es que cuando David lo ungen como rey, él no fue directamente donde Saúl y le dijo, Saúl, ya tú no eres el rey, yo soy el rey. ¿Verdad que no? Él respetó los códigos del cielo. Por eso dijo, yo nunca tomaré mi espada contra el ungido de ¿quién? De Jehová.
Si Dios lo puso, Él lo va a tener que quitar. Pero si Dios no lo quita, yo no me voy a poner. Eso es lo que literalmente le está diciendo. ¿Por qué? Porque no voy a tocar a algo que Dios, aunque ya le quitó la autoridad, ya lo despojó del reinado, pero Dios no lo ha quitado todavía de ahí. Él sigue ahí. Entonces, si Él sigue ahí, tengo que esperar, ¿verdad? Por eso Él comenzó a huir de Saúl, que lo quería matar, pero nunca lo mató. Tuvo la oportunidad muchas veces David de matar a Saúl, pero nunca lo hizo, porque él sabía los códigos del reino, que no podía tocar al ungido sin que Dios le diera guiso, lo matara, lo eliminara. Por eso que cuando ya Saúl muere, ahora sí, David pudo obtener el reinado de Israel, el reinado que Dios había determinado para su vida. Amén. Entonces, tenemos que tener en claro eso, que nadie, ni nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo sublime, puede evitar, puede destruir lo que Dios ya dijo de nosotros. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. No es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él lo va a cumplir. Lo único que tenemos que hacer es estar apegados a Él, estar conectados a Él. Pilato le dijo: si yo quisiera, te matara al Señor Jesús. Y le dijo: equivocado estás. ¿Por qué? Le dijo: toda autoridad se te es dada ¿de dónde? Del cielo. O sea, tú vas a hacer lo que se te dijo que hagas cuando lo iban a crucificar. Pilato le dijo: yo puedo hacer contigo lo que yo quiero. No, estás equivocado. Tú vas a hacer lo que Dios escribió que se haga. Por eso es que Pilato no lo pudo matar. Pilato ni siquiera lo pudo tocar. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque lo que escrito está, eso es lo que se tiene que cumplir. Porque la hermana leyó en Mateo que dice que puede pasar todo, menos su palabra, menos lo que está escrito. Entonces, esa es la historia que nosotros tenemos que vivir, la que Él ya escribió para cada uno de nosotros. Entonces, no tenemos que preocuparnos por nuestros enemigos, no tenemos que preocuparnos porque ellos van a ser confundidos y ni siquiera se van a dar cuenta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Padre por su bendita palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial.